saben que es a través del canon que nosotros llegamos a la Biblia que conocemos hoy día. Sobre la creación, sobre Adán y Eva, sobre el diluvio, si todavía en ese tiempo no existía Moisés. Entonces, este Salmo 78 nos dice que la transmisión oral, nuestros padres nos contaron. Entonces se iba transmitiendo oralmente de generación en generación. Más tarde aparecieron los escribas, los que comenzaron a escribir. En la gramática hebrea encontramos que es un verbo, hit pael imperfecto. Y ahí dice, ¿y eso qué es? ¿No es cierto? Por ejemplo, en el hebreo no hay tiempo presente, no hay tiempo pasado y no hay tiempo futuro. En el hebreo hay tiempo perfecto e imperfecto, nada más. Por eso la importancia de que los ministros podamos estudiar un griego y hebreo instrumental, ¿no? ¿Qué significa eso? Que al menos tengamos alguna referencia de qué significan esos verbos en el hebreo. En el griego tenemos el verbo aoristo. ¿Qué significa? Y por ejemplo, se usa mucho el aoristo cuando dice, porque de tal manera amó Dios. Para nosotros, ¿en qué tiempo está? Pasado. Porque de tal manera amó Dios. Quiere decir que amó y ahora ya no sigue amándonos. Porque si está en pasado, se quedó en ese tiempo. Pero que tiene que ver con el otro contexto que dice, y Dios, ¿entiendes? Vio el pasado. Dios no lo podría estar viendo ahora. Para nosotros está en pasado, Claro. pero no está en pasado. ¿Y cómo sería entonces el morir? ¿Cómo entenderéis? Ahí está. Usted mismo, justamente, al hacerse la pregunta, usted mismo está diciendo, me parece que necesito conocer un poquito de griego. ¿Se da cuenta? Porque no está en pasado, está en aoristo. ¿Y qué significa el tiempo aoristo? Ahora, cuando veamos el ejemplo del Nuevo Testamento, vamos a ver un poquito sobre el aoristo, porque hay un ejemplo que justamente está así en ese tiempo. Pero vamos al tema primero aquí. Es un verbo hitpael imperfecto. Bueno, en este momento ustedes no tienen que saber qué es el hital, ni hitrael, nada, porque no se les ha explicado a ustedes, a no ser que alguno ya haya llevado el curso de hebreo y griego instrumental o un primer curso básico, ¿no? Pero ¿qué significa? Entonces yo he hecho aquí un cuadrito. El hitpael muestra acciones reflexivas. El sujeto es quien realiza y recibe la acción a la vez. ¿Qué significa? Que la persona que realiza la acción recibe los efectos de la acción que hace. Por eso cuando dice Dios, no se contaminen, porque ustedes mismos van a ser perjudicados. Porque si ustedes se contaminan, entonces ustedes van a recibir los efectos de esa acción que ustedes están haciendo. Ese es el verbo hitpael, es una acción reflexiva. Dice, piensen muy bien, porque lo que ustedes hagan les va a afectar a ustedes mismos. Entonces tienen que tener cuidado. Miren, entonces el verbo hebreo va más allá de lo que podría decirnos el verbo pasado en castellano. No se contaminen, ¿no? Aquí el hebreo dice, ustedes pueden recibir los efectos de su acción. Piensen bien lo que van a hacer. En otras palabras, estaría diciendo la palabra así, ¿no? Porque lo que ustedes hagan los va a afectar a ustedes mismos. Si ustedes se contaminan, ustedes van a ser desprovistos de los beneficios del sacerdocio. Por lo tanto, tengan cuidado. ¿Y qué es el imperfecto? Es una acción continua no terminada. Mejor dicho, luchen hoy día y mañana tampoco se contaminen y pasado mañana tampoco. Así sigan. Y por eso que la demanda que Dios hace al ministerio no es solamente para hoy día. Hoy día voy a hacer el esfuerzo de no contaminarme. No, dice, pero mañana también.
y pasado también. Entonces el verbo imperfecto muestra una acción continuada. Está continuando y significa Dios diciendo, siempre piensa que no debes de contaminar. Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Se entendió más o menos el diagrama que estoy explicando? ¿Sí? Entiendo, pastor, que entonces los hebreos y los griegos, por tener el idioma original en pleno conocimiento, serían más santos que un latino. Algo así. No, Dios eligió a ese pueblo, el pueblo hebreo, por eso dice, yo os amé a vosotros y les hice mi pueblo. De muchacho te llamé cuando estabas en Egipto, dice, usando una figura de Dios. Dios le plació escoger ese pueblo. Por eso que Israel, ellos se sentían que eran los únicos escogidos por Jehová. Se sentían como un pueblo exclusivo. Decían, Jehová es nuestro Dios y no es el Dios de ustedes. ¿Se dan cuenta? Pero cuando Cristo vino, rebasó todas esas murallas y traspasó las barreras. Y entonces Cristo ya no solo fue Dios de los judíos. ¿Qué es lo que puso Pilatos ahí? ¿Qué decía ese título ahí? Que estaba escrito en latín, en griego y en hebreo. Este es el rey de los judíos. Y estaba escrito en hebreo, el idioma de los judíos, el idioma de la religión. Estaba escrito en latín, el idioma de los romanos, el idioma de los disciplinados, de los fuertes, de los hombres de acción, pero también estaba escrito en griego, el idioma de los intelectuales, de los pensadores, de los pensantes. Entonces estaba diciendo a todo el mundo, conozcan ahora a Jesucristo, que es el Rey de toda la humanidad. Entonces, para los hebreos, Dios en ese momento le estaba haciendo esos requerimientos. Pero ¿qué dice Hechos? Dice que este Cristo no solo será predicado a los judíos, sino que será predicado a los gentiles, a nosotros. Y entonces rebasó. Entonces Dios ya no era solo Dios de los judíos, sino que también Dios de todos nosotros. Bueno, muy bien. Podemos seguir muchos de eso. Pero ahí está. El diagrama que nos permite seccionar el texto en partes. Y van apareciendo como imágenes, ¿no? Entonces, para los pastores que llegaron hace unos minutitos, estábamos hablando de cómo podemos, a través de esta herramienta, los diagramas, encontrar, cuando tenemos un pasaje para motivo de nuestra exposición en el mensaje, cómo nos ayuda a encontrar las divisiones principales de nuestro Señor. En este caso, estamos hablando de las demandas que Dios le hace al ministro de Dios. Y una primera demanda hemos encontrado que los ministros no se deben de contaminar. Continuamos y sigue el diagrama, o sea, sigue el pensamiento y encontramos y le dice, segundo, miren que ya el diagrama ya está separando. Está diciendo, una cosa es que no se contamine. Segundo, ¿qué segundo? Dice, santos serán a su Dios. Viene otro pensamiento ya. Y luego hace la explicación de eso. Santos serán y no profanarán el nombre de su Dios. ¿Cómo no lo van a profanar? Y ahí dice, porque las ofrendas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Les estaba diciendo, los sacerdotes tienen que ser santos, porque ofrecen las ofrendas a Jehová y ofrecen el pan de su Dios. O sea, los sacerdotes tenían como función presentar las ofrendas y presentar el pan de su Dios. ¿Se acuerdan ustedes en el tabernáculo? ¿No? Cuando prepararon el tabernáculo, había una puerta de 7 metros
entraba el sacerdote y se encontraba primero con el altar de bronce, el altar del sacrificio. Ahí se sacrificaban becerros, cabras, se sacrificaban carneros, ¿no es cierto? Y ahí corría la sangre, y ahí se sacrificaba y se quemaba, y entonces se elevaba un olor. Y había ofrendas de todo tipo, ofrendas por los pecados, ofrendas por los pecados que se cometían sin haber pensado cometerlos, ¿no es cierto? Como ofrendas por los pecados cometidos para remisión, que se habían hecho con conocimiento, ¿no es cierto? Entonces ahí, en ese altar. Luego entraba el sacerdote y en el lado izquierdo había un lavabo, donde el sacerdote, después de matar un animal, se manchaba su sangre, ¿no es cierto? Entonces iba ahí y se lavaba la mano con agua limpia, para luego entrar al santuario, que había 4 columnas, algunos dicen que representan los 4 evangelios, y entraba, y al lado izquierdo estaba el candelabro de oro. Al lado derecho estaba la mesa de la proposición. En esa mesa de la proposición se preparaban los panes. 12 panes, uno representando a cada tribu. Esos panes, cuando salían calientitos, por eso decían ofrenda mecida, porque cuando los panes salían calientes, los panes los levantaban así para no quemarse la mano, ¿no? Mecían los panes, esos panes, y ahora le dice, los sacerdotes tienen que ser santos, porque ellos ofrecen el pan de su Dios, por tanto serán santos. ¿Qué nos muestra este diagrama? Un segundo pensamiento y la explicación de ese pensamiento. ¿Por qué tienen que ser santos? Porque los sacerdotes ofrecían las ofrendas al Señor y ofrecían el pan de su Dios, por tanto serán santos. Aquí el tema es serán santos, serán santos. Es un verbo, serán santos. En el hebreo ustedes saben que se lee de aquí para allá. Santos serán. Santos serán. Es un verbo imperfecto. Ya les expliqué antes que es una acción continua, no terminada. Le estaba diciendo, tienen que ser santos hoy y mañana también, y pasado también. Por eso que el ministro se le exige todos los días, tiene que guardarse. No se dan sus vacaciones. Dice, bueno, ya he sido santo todos estos años, déjenme divertir un poquito y tomar una vacación. Y no se puede. Dios quiere que seamos santos siempre. Y el verbo calmo perfecto señala una acción continua. Santos en todo momento, en la mañana, en la tarde y en la noche, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. ¿Eso es fácil? Tremenda exigencia de parte de Dios. Santo siempre, porque yo soy santo. Miren qué tremenda demanda de parte de Dios. Y vive santo todo el día de tu vida. Guárdate santo en todo momento, en todas circunstancias. No solamente cuando tú crees que debes ser santo. Guarda tu testimonio. Cuídate. En el lugar donde te encuentres, en el lugar donde nadie te ve, en cualquier circunstancia, santo será a su Dios. Tremenda demanda de parte de Dios. ¿No es cierto? Aparece el diagrama y aparece el tercer punto. Miren que ya el diagrama nos planteó las ideas bien claritas. No se contaminen, sean santos. Tercero, dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar. ¡Qué tremendo! Aquí habla la palabra de Dios un tema muy importante. La familia del sacerdote.
los hijos del sacerdote, las hijas del sacerdote. Donde dice en un testamento, dice lo requisito para el obispado, digo, cocina materna o baldío, y que tenga sus hijos o sus hijos. O sea, por eso que hay un testimonio. Así es. Pero el pastor me dijo, mira, mi hijo ha cumplido mayoría de edad, Sí, así y ya le iba a decir, y si él no quiere para la discoteca, qué sé yo, es un problema de él. Pero ahí está la pregunta. ¿No? La gente no ve eso, no observa eso, simplemente dice, mira, el hijo del pastor, lo ve aquí, allá me fumó, lo va a decir, pero ya pasaron 18 años. ¿Es correcto eso o no es correcto? En parte sí y en parte no. Que miren, que el papá, mientras los hijos están bajo su cobertura, bajo su tutela, se supone que los hijos están en la casa del papá y obedecen las reglas del papá. No, ya cumpliste 18 años, ya lo que quieras, no es así. Hijo, ya tiene 19 años, pero por si acaso estás en esta casa. Y en esta casa todos tratamos de servir al Señor. Así que si tú te vas a ir a discotecas y todo, no te lo voy a permitir, porque tú estás malogrando el testimonio de la casa nuestra. Así que, hijo, piensa, si quieres vivir en esta casa, pues te tienes que decidir servir al Señor, seguir a Cristo. Pero tú no puedes hacer lo que quieras, deshonrando el ministerio. No, pero yo ya tengo 20 años. Está bien. Si quieres hacer con tu vida lo que quieras, tendrás que hacerlo fuera de esta casa. Pero mientras estás en esta casa, tú tienes que respetar las reglas de esta casa. Y en esta casa servimos al Señor. ¿Se dan cuenta? Obviamente no es muy fácil que nos toque, la cosa ya se complica, ¿no? Una cosa es hablar y otra cosa es que nos toque. Una pregunta, pastor. Sí. ¿Qué pasa si un hijo le dice a usted, todavía no es mi tiempo, papá? Uno. Dos. ¿Qué pasa si te dice el otro hijo, tú que conoces la palabra de Dios, tú tienes que tener misericordia? ¿Por qué? Porque a veces el padre, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Siempre tenemos que dar la chiquita, porque si no nos comportamos como padre y no damos la chiquita, entonces se expande más. ¿Y qué pasa si uno pone acción y la esposa pone protección a los hijos? ¿Qué autoridad puede tener un padre en ese punto de vista? Bueno, ¿Cómo lo ves? Es un tema muy importante que usted está planteando. Porque No es mi tiempo todavía, papá. sí. Cuando Dios me toque, entonces yo voy a venir a los pies de Cristo. No me obligues. No, sí, eso lo hemos visto en la iglesia. Con los hijos de los diáconos, con los hijos de los líderes. ¿Qué hago, pastor? Mis hijos no quieren saber nada, no quieren venir. Yo quiero servir al Señor, pero mis hijos no me ayudan. Incluso se van y toman. ¿Qué hago, pastor? ¿Cómo acción? ¿No es cierto? El que anhela obispado, el que anhela ministerio, tiene que pensar que es un requerimiento. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia? Quiere decir que a un hermano de la iglesia no se le exige tanto como a un ministro. Al ministro sí se le exige. Si anhelas obispado, tienes que saber que primero tienes que tratar con tu casa, con tus hijos. Claro. Y no es muy fácil. Y yo creo que usted ha tocado un tema bien sensible,
¿Sabe por qué? Porque esos casos se ven. Sí, por supuesto. Y qué es lo que pasa, que yo cuando escucho digo, ¿no? Que no debe ser correcto, porque tener una iglesia es una gran responsabilidad, tener un templo es una gran responsabilidad. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que hay muchas personas que vienen con mucho dolor, vienen con mucho problema. Entonces, si uno no podemos dar solución en nuestra casa, también no vamos a poder dar solución a tantos problemas de diferentes caracteres. Así ¿Sí? es. Son diferentes caracteres y diferentes problemas que tienen. Correcto. Y lo triste es cuando nos toca a los pastores. Porque una cosa es que le toque a los miembros de la iglesia, pero otra cosa es que le toque al sacerdote, al pastor. Entonces la cosa se hace más compleja. Porque ahí el pastor, imagínense, bregar con la iglesia, pero tener una lucha más fuerte en la casa. Porque de todos modos, algunos muchachos dirán, pero ¿en qué habla el pastor? Se mira a su hijo. Y a nosotros nos dice, santo, tiene que ser santo, guárdense. Y su hijo viene borracho, todo. No, yo no acepto eso. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, el efecto de las acciones del sacerdote tiene una terrible incidencia sobre los miembros. Y por lo tanto, el sacerdote tiene que pensar primero en su familia, antes que la iglesia, su casa. Así está establecido. Dios, su casa, la iglesia. Pastor, cuando habla la Biblia de sacerdotes, ¿se está incluido ahí el pastor? Bueno, estamos hablando en el contexto del Antiguo Testamento. Aquí estamos hablando del sacerdote, ¿no? Pero luego vamos a tener que traer eso para nosotros. No tendría sentido estudiar el Antiguo Testamento y quedarnos en la historia. Tenemos que traerlo luego acá. Pero todavía recién estamos en el texto. ¿Se da cuenta? Pero ya usted ve que ya el mismo texto dice, ¿cómo llegamos, no? Pero estamos solamente recién analizando el texto, separando las ideas principales del texto que tenemos aquí. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar. ¿Cómo? Si comenzare a fornicar. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué esa señorita comienza a fornicar? ¿Y dónde está el sacerdote? ¿Por qué ocurre eso en la familia del sacerdote? Y entonces Dios dice, si la hija del sacerdote comenzara a fornicar, sentencia. Miren ustedes la sentencia de Dios. Si comenzara a fornicar, ¿qué pasa? Uno, a su padre deshonra. O sea, deja mal parado a su papá. Le quita toda autoridad. El papá queda con los brazos amarrados para ejercer un ministerio efectivo, para ejercer un ministerio con autoridad. Por eso, con razón, la palabra de Dios dice, ministros, cuiden su casa, su familia, sus hijos. Es su primera iglesia. ¿De qué vale que tengan 5,000 miembros y sus hijos perdidos? ¿A quién el efecto de la hija? ¿Sobre quién recae? Sobre el papá. Sobre el papá, definitivamente dice, a su padre deshonra. Y consecuencia de eso, quemada será al fuego. Miren, por eso que cuando los críticos veían el Antiguo Testamento, dicen, ¿ese es el Dios que ustedes aman? Que dice que debe quemar a una señorita. No, ese Dios no puede ser Dios de misericordia. Qué tremendo defender a los Dios del Antiguo Testamento.
sobre todo los musulmanes, interpretan mal el libro de Deuteronomio 22. ¿Cómo es posible un Dios puede tener una ley sobre la mujer, que la mujer si no se casara virgen, entonces puede quemar o matarlo, entregar a su padre? Y no entiendo el Dios de los cristianos. Falta de una buena exégesis. Sí, por eso, cuando leemos esto, dice quemar, porque luego en otro pasaje dice, no vayas a pasar a tus hijos por fuego. Pero acá dice, quémalo por fuego. Entonces, ¿cómo es eso? Está en los contextos distintos. ¿No? Uno es porque ella quiere realmente y la consecuencia de ese pecado va a ser que sea quemado. En el caso que no lo pasas a tu hijo, no le dices al hijo, dices a tu hijo. O sea que yo no les pongo. Ahí yo no les pongo, ellos se ponen. En este caso, yo no lo puedo llevar a mi hijo a un brujo o a un hechicero para que pase con una persona indefensa. Son dos cosas distintas. Tremendo, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, ya nada más leyendo el texto, vemos que hay necesidad de explicar. Y sermón expositivo significa explicar el texto. Explicar, exponer el texto. ¿Qué dice Dios respecto a eso? Pero había una sentencia muy drástica, imagínense ustedes. Decir que tenía que quemarse a esa chica. Quemársela. Bueno, qué tremendo requerimiento para el sacerdote. ¿Y el sacerdote cómo queda este pastor? Imagínense, o sea, yo digo, ¿habrá habido alguna chica que hayan quemado? Bueno, O más bien habrán habido sacerdotes muy celosos cuidando a sus hijas, hablándoles, hijas, tengan cuidado, amen a Jehová, sirvan a Jehová. Entonces uno va por el otro lado de la moneda, ¿no? Cuida a tus hijos, cuida a tus hijas, háblales de la palabra, desde pequeño instruyelos, hija, guarda, no puedes estar haciendo estas cosas. Es el grado de instrucción que el padre le debe a sus hijos. ¿No? Entonces Dios le está diciendo, para que no te suceda eso, instruye a tus hijos, instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo. en Proverbios. La familia del ministro, la importancia de la familia del ministro. ¿Cuántos ministerios han fracasado, se han debilitado precisamente por esto? Por el tema de no guardar la familia. Ese es un tema de vital importancia. Ese es el punto 3 del pasaje. ¿Se dan cuenta? El punto 3 del pasaje. Si comenzare a fornicar, ¿qué dice en el hebreo? En el hebreo dice, si se contamina para prostituirse. No era solamente que fornicara una vez, sino que el texto dice que esa señorita se prostituía. Tremendo. Esto nos debe hacer pensar y reflexionar. Por eso que si ustedes tendrían que predicarle a los pastores este sermón, ¿no? El pastor dice, tengo que cuidar mi casa. Yo corro cuando los hermanos me llaman. Pastor, venga si hay un problema. Pero tenemos tiempo para nuestros hijos. Nos hemos sentado con nuestra hija para hablar. Así como le hablamos a los hermanos, nos podemos pasar una hora con los hermanos, orando, administrando. Papi, quiero hablar contigo. Ya, hijita, mañana hablamos. Papi, hablamos, ahora no, cuando vuelva. Y no tenemos tiempo para los hijos. Esa es la terrible realidad de los pastores y los ministros. Tenemos tiempo para todos los hermanos, pero no tenemos tiempo para nuestra familia. Es un tema bastante vital en la vida del ministro, ¿no? Y por último, el nifal. ¿Qué significa el verbo nifal? Imperfecto. Nuestras acciones
pasivas, muestra acciones pasivas, el sujeto es quien recibe la acción. El sujeto recibe todas las consecuencias de la acción. O sea, esa chica va a recibir todas las cosas. Van a hablar mal de ella, va a quedar mal vista, va a quedar marcada para su vida. Eso es lo que habla el verbo hebreo, ¿no? Y por último, cuarto, dice: ninguno que tenga algún defecto. El cuarto punto, ¿no? Ninguno se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Nadie que tenga defecto se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. ¿Dónde están las mujeres? Quiere decir que en el sacerdocio del Antiguo Testamento solo eran sacerdotes los varones. Ningún varón dice, porque no dice ningún sacerdote o sacerdotisa, habla de los varones. Ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Ningún varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, que tenga quebradura de pie, rotura de mano, jorobado, enano, que tenga nube en el ojo, sarna, empeine o testículo magullado. Tremendo. O sea, miren Dios, mirando a los sacerdotes, todo un examen, pero ni para la policía les pedían eso. Pastor, eso es lo que sale todas esas cosas, porque dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Eso lo pide Dios. ¿Es así? Sí. Lo pide Dios. Porque a Dios no le gusta que su hijo tenga todos esos defectos. Y está hablando de los defectos físicos, ¿sabes? ¿Sí? Si tuviéramos que aplicar al pie de la letra, ¿dónde estamos los enanos? ¿Qué hacemos? No tenemos oportunidad, ¿no? ¿Cómo es eso? Pastor, ahí se está diciendo al sacerdote, porque dice porque ningún varón. Claro. Al sacerdote. Al sacerdote, pues, al sacerdote. Ninguno que tenga algún defecto. Perfecto físicamente. O sea, Dios quería a varones perfectos para ministrar. Por eso me hace recordar a un pastor que estaba hablando así de un que Dios había hecho un hombre perfecto. Se ve un hombre así perfecto. Aparentemente como usted. Aparentemente digo porque O como usted. o como y para ahí, ese hombre perfecto, dijo, y por ahí un hermano dijo, lo trajo aún por abajo. Y lo subió ahí. Y digo, pastor, ¿cómo es eso? Usted habla de perfecto y no te joraba. El pastor inteligentemente dijo, miró la joroba y le dijo, es la joroba más perfecta. Jorobado perfecto. Vamos a hacer un pequeño descansito de 10 minutos.